Bienvenidos a Top del Mundo, yo soy Nacho y como veis me he venido con Jorge de Tu Tecnomundo, con mi compi, para comentar estos iPhone 17 Pro, porque bueno, ya tenéis en el canal subidos los unboxing de todos los colores, tanto del iPhone 17 como de los iPhone Air, y pues bueno, para hacer un poquito distinto, pues me he venido aquí con mi compi a comentarlos. Pues sí, además, como siempre, hemos ido a Catwin, porque esta mañana hemos ido por ellos, son los que nos dejan estos móviles para hacer este tipo de vídeos, y yo los recomiendo de forma personal. De verdad que es que he podido probar, por ejemplo, su servicio técnico sin cita previa. Fui y me repararon un MacBook en un día, o sea, fue increíble. Además, los mejores técnicos, todo servicio oficial de Apple. Sí, por ejemplo, a mí el otro día se me rompió un iPhone 4 y mirad los dispositivos de sustitución que me han dado. Igual, ahí se ha columpiado un poco aquí Nacho, pero lo entendéis. Sí, obviamente es un servicio técnico maravilloso y que además te puede pillar muy cerca de tu casa, porque la red de tiendas que tiene Catwin es que no la tiene nadie. Bueno, pero venga, vamos al grano y vamos a comentar aquí ya estos colores de los iPhone 17 Pro, aquí tú y yo, como si fuésemos los de topes de gama, por ejemplo. Venga, vete diciéndome qué te parecen Carlos. Estos colores, que bueno, ya habéis visto que hemos grabado un poquito planos por fuera, enseñándolos. Sí, los hemos abierto antes, los hemos probado un poquito también, pero en este caso vamos a traeros el unboxing y también un poco opiniones que hemos podido sacar después de un ratillo probándolos. Y ojo que también, para ver cómo sería la versión Max en grandes, tenemos aquí estos dos móviles para también ver la comparativa de tamaño, que ya sabéis que para mí es el tamaño perfecto. Muy bien, venga, esto está. Dime los nombres oficiales de estos móviles, porque yo los colores, de verdad, tengo mi versión. Cuidado con esto, porque me he tenido que aprender una lista de nombres. Bueno, a ver, empezamos por el maravilloso, por lo menos para mí, este naranja cósmico, es que me encanta. Que yo conozco y conoce todo internet como el butanero, el naranja butano, porque sinceramente es un nombre mucho más comercial, la verdad. Es un poco butanito, sí, la verdad, pero la verdad es que, bueno, es que es precioso a mí, o sea, llamadlo como queráis, a mí me parece una maravilla. Particularmente me gusta. Además, creo que aquí es donde yo veo el juego del marketing. Normalmente, yo esto lo digo ya como nota normal, después de probar millones de móviles, lo que te das cuenta es que todas las marcas tienen siempre como un modelo que es lo que llaman el Hero, el que es el modelo que es el color que se va a ver en todos los anuncios. Lo que nunca habíamos visto es una política tan agresiva, que de repente Apple, con lo que es, te saque un color tan bestia, tan llamativo. Lo he visto en otras marcas, pero nunca en Apple, y la verdad es que no me lo esperaba. Esa para mí es la, digamos, nota realmente llamativa de estos colores de los iPhone 17. Totalmente, aquí lo tenéis en los dos tamaños para que podáis ver un poquito la diferencia. Y una cosa que me llama a mí mucho la atención es lo del inserto este de, bueno, ya sabéis que este año tenemos un nuevo chasis unibody, todo hecho de aluminio, y aquí en cambio tenemos esta inserción de cristal que tiene la protección Ceramic Shield que teníamos antiguamente en las pantallas, que ahora son Ceramic Shield 2, que es 3 veces más resistente que antes. Y bueno, esto es simplemente para que se permita el MagSafe, la carga inalámbrica por aquí. Y curiosamente, ¿puedo poner yo? Es que me vas a dejar a mí decir todas las cosas negativas y voy a quedar aquí. No, me gustan, ojo. Quiero dejar claro que sí, que seguramente voy a utilizar el naranja además como móvil personal durante un tiempo, porque me llama la atención y me gustan este tipo de móviles, pero hay que dejar claro que la protección cerámica de la parte trasera no es igual en la frontal que en la trasera. No es igual. Por lo que sea, no es igual. Por lo que sea, bueno, al final yo creo que pues casi todo el mundo, y más con un móvil de esta calidad tan premium, lo primero que vamos a hacer muchos es ponerle funda. Hay quien no le gusta nada funda y lo quiere llevar así. No tenemos promo este año de fundas, ¿eh? No hay. No hay nada. Así al natural. Solo por eso ya nos hemos ganado el like, porque todos los demás vídeos están llenos de promos de fundas. Este año justo, sí. No hay por ahí nada. Y no sé, dime qué te parece esto de este doble acabado. Curiosamente, en el que más se nota casi, yo diría que es en este plata, ¿no? Porque sí, a esto sí que es muy blanco y esto sí que es más metálico. Sinceramente, me gusta más porque es que este doble color, al contraluz, si os fijáis, es que se acaba apreciando mucho. Si es normal, así parece que no, pero a contraluz empieza a girarse y esto como que cantea muchísimo. A mí particularmente me gusta que se aprecie lo menos posible. Así que bueno, entiendo la movida también para bajar la manzanita, por supuesto los accesorios que tienen esta medida perfecta para que a nivel de diseño sea genial. Yo esa parte la verdad es que me gusta. Y bueno, el módulo de cámaras, que no estamos comentando nada, es una de las cosas que yo más miedo le tenía, porque dices, oye, qué pedazo de módulos han marcado este año. No es nada que no hayamos visto en otros móviles, es una de esas cosas que, bueno, pues puede ser cuadrado, puede ser rectangular, y que probablemente si has tenido un poco de los últimos 2 años, pues es muy parecido. Pero al margen de eso, pero oye, mucho más bonito. Sí. Sobre todo lo que no te deja es indiferente. Si la gracia de esto es que tú, cuando veas el nuevo iPhone por la calle, vas a decir,
es el nuevo iPhone por la calle. Y eso esta gente lo hace como nadie. Desde luego, yo creo que este año la opción fácil, por así decirlo, lo que otros años había sido el blanco y el negro, pues sin ninguna duda es este color plata, que este sí que pues le va a gustar a todo el mundo porque es precioso, y evidentemente pues el naranja es la opción arriesgada. Este sí que yo creo que o lo amas o lo odias, una de las dos, es que no hay término medio. Totalmente, totalmente. Y hablando también de los móviles del año pasado, me gustaría comentar la nueva capa antirreflejos. Fíjate, Jorge, los planos que hemos grabado comparándolos con el iPhone 16 Pro del año pasado, que pues se nota bastante que la pantalla refleja mucho menos la luz ambiental y se va a ver muchísimo mejor. Y también la comparativa contra los modelos del año anterior, se nota que estos acabados titanio, que eran mates, que eran todos lisos, completos en la parte trasera, pues este año se aprecia mucho más el cambio, porque los colores no son iguales y también porque esta nueva plataforma trasera, este nuevo diseño, pues le da una personalidad pues bastante peculiar, sobre todo si lo tenemos en cuenta contra el año pasado. Yo ahora mismo lo que me pasa es que veo el dispositivo del año pasado y lo veo soso, veo como que no es tan personal, es como el típico móvil que la parte trasera es lisa, que hay miles, y de esta manera sí que por lo menos les aprecio que le han dado bastante personalidad al móvil. Sí, totalmente. Si algo tienen estos iPhone de este año, desde luego es personalidad. Así que bueno, hasta aquí yo creo que poco más podemos comentar de los acabados de estos iPhone 17 Pro y Pro Max. Así que nada, muchas gracias, Jorge, por venir. Por si no lo conocéis, del canal Tu Tecnomundo, y ya sabéis que vais a ver todos estos iPhone en su canal en todo tipo de comparativas, precisamente y ahí contra otros le vamos a dar Android. caña. Ahí sí que le vamos a dar caña, porque vamos a ver estos Pro Max, a ver cómo duran respecto a la competencia, tanto Ultra, tanto Pro Max, tanto Hyper Pro. Vamos a ver realmente esos test de batería si realmente dan la talla. Ahí lo vamos a ver de verdad. Así que ya sabéis, pasaos también por el canal de Tu Tecnomundo. Muchas gracias por ver este vídeo, like, suscribíos y hasta la próxima. Chao.